Descubiertos, relatos malditos y siniestros secretos del Nordeste. La vida en el pequeño pueblo del nordeste de México parecía seguir un ritmo tranquilo, pero cuando el sol se ocultaba, el miedo acechaba en cada sombra. María, madre soltera de 32 años, despertaba cada mañana con el sonido del gallo, dejando a su hija Valeria bajo el cuidado de su abuela. Conduciendo un camión de transporte público, recorría las calles polvorientas que, durante el día, vibraban con risas y charlas, pero al caer la noche se transformaban en un laberinto sombrío, donde los susurros en la oscuridad contaban historias de desapariciones misteriosas. Un joven del barrio desapareció una tarde, y la risa de una anciana que solía alegrar el aire dejó de escucharse para siempre. El hombre de la sombra, decían, historias que provocaban escalofríos mientras los ancianos murmuraban en las esquinas recordando el eco de una comunidad fracturada. Esa noche, mientras regresaba a casa, un escalofrío recordó la espalda de María. Al final de la calle, un desconocido con la capucha de una sudadera parecía generalizar problemas a su alrededor. Al intentar racionalizar su miedo, se dijo que quizás era solo su imaginación, alimentada por la paranoia. Pero el tiempo no podía ocultar los patrones tétricos que crecían en su entorno. Sin embargo, la incertidumbre crecía. Cuando un mensaje anónimo llegó a su teléfono, «Te estoy observando, protégete a ti y a tu hija». Una inquietante sensación de vulnerabilidad se apoderó de ella. La corrupción en la policía la mantenía en un constante estado de desconfianza. ¿A quién acudir? Con cada mirada furtiva, cada murmullo entre vecindarios, la figura del hombre de la sombra se desdibujaba como un fantasma, quien parecía saber hasta la más mínima rutina de su día a día. Mientras recogía a Valeria de la escuela, la presión de su propio miedo se tornó más pesada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con las sombras levantándose más oscuras, decidió salir a investigar. Así, empacando un par de cosas, tomó la mano de Valeria con fuerza, conduciéndola hacia lo desconocido. La noche estaba especialmente en penumbras, y un silencio agudo envolvía el ambiente. En el ambiente había un eco de rituales antiguos, secretos oscuros escondidos bajo la piel del pueblo. Se descubrieron indicios de un culto, con figuras que parecían conocidas, mezclando lo horrorífico con lo familiar. Sin embargo, cuando se sintió acorralada en un callejón, el hombre de la sombra apareció de repente, convirtiéndose en una figura de pura amenaza frente a ella. Se detuvo, preparándose para enfrentar lo que la perseguía. Sin embargo, un susurro en la distancia la hizo sentir un abismo. ¿Dónde estás, mamá? La voz de Valeria atravesó ese momento oscuro, envolviéndola en pánico. En ese instante, María supo que enfrentarse al miedo era solo una parte del ciclo infinito de terror. ¿Regresaría a la casa o enfrentaría su destino en soledad? La oscuridad cerró el tiempo a su alrededor, su mirada en el hombre de la sombra. Un juego mortal donde la valentía se medía contra el absoluto terror de lo desconocido. El aire se cargó de una tensión eléctrica, como si la atmósfera misma agradeciese el desafío que oponía María. El hombre de la sombra, con su figura encapuchada y casi etérea, avanzó un paso más hacia ella. Su presencia era una amalgama de miedo y curiosidad, y María sintió cómo el corazón le latía como un tambor resquebrajado. «¿Qué quieres?», logró balbucear, aunque cada palabra sonó más como un grito ahogado. El silencio que siguió fue casi insoportable, como si la oscuridad estuviese a la espera de un sonido, de un grito que rasgara la noche. «Vine a advertirte», replicó el hombre, su voz grave y profunda resonando en las paredes del callejón como si fueran ecos de antiguos rituales. «El pueblo no es lo que crees, estás en peligro, y no solo tú». Sus palabras flotaron en el aire como un veneno, y María, atrapada entre el instinto de correr y la necesidad de escuchar, se sintió paralizada. Valeria, asustada, se apretó con más fuerza a la mano de su madre. «Mamá, quiero volver a casa», dijo, una súplica que cortó el aire como un cuchillo. El hombre se volvió hacia la niña, y en su mirada había una mezcla de intensidad y desesperación.
Usa la luz cuando caiga la noche, recomendó de pronto, sin poder ocultar un destello de compasión. Hay más sombras de lo que imaginas. Saben lo seducida que estás por el conocimiento oculto. Quieren a tu hija. Las palabras quedaron resonando en la mente de María como un eco de advertencia. ¿Quién era este hombre? ¿Era un salvador o un villano disfrazado? ¿Y qué tenía que ver su hija en todo esto? En un momento de lucidez, comprendió que debía tomar una decisión, y rápido. ¿Por qué debería creerte? ¿Y quién eres tú para decirme esto?, preguntó, con la voz temblorosa pero desafiante. La figura sintió la desconfianza y respondió: «Soy alguien que ha visto lo que el pueblo oculta. Algo oscuro se mueve entre los vivos, algo que ha estado acechando desde hace generaciones». Un estruendo repentino, como un fuerte golpe en un tambor de guerra, resonó en el fondo del callejón, y María se volvió hacia la fuente del ruido. Una sombra se movía con rapidez entre cloacas y escombros, como una serpiente en el desierto. La tensión se cortó como un hilo de seda. «Mamá, vamos», urgió Valeria, sus ojos reflejando terror. La madre sintió el sudor frío resbalar por su frente. La figura del hombre empezó a desvanecerse en la penumbra, pero no sin dejar un último consejo. «Recuerda las luces, y no mires atrás». Sin pensar más, María tomó la mano de su hija y corrió. Corrieron al ritmo frenético de su propio miedo, mientras el eco de risas distantes y murmullos se elevaba tras ellos, envueltos en la sombra. Mientras se alejaban, una sensación de inquietud la devoraba. En cada pisada podría estar más cerca de la verdad, o más cerca de su aniquilación. De repente, un grito desgarrador emergió de las sombras, y el corazón de María se detuvo. «¡Valeria!». En un giro que desafió toda lógica, María vio cómo la mano de su hija se deslizaba de la suya, atrapada en una fuerza invisible. Los ojos de Valeria se llenaron de pánico, meriendas de tristeza y terror. En ese instante, el callejón se convirtió en un laberinto infernal de gritos y sombras. La oscuridad la rodeaba, y el terror de perder a su hija se apoderó de su ser. ¿Emprendería la desoladora búsqueda por rescatarla o sucumbiría ante el peso de la oscuridad que amenazaba con devorarlas a ambas? Las sombras danzaban y la noche se tornaba más profunda, dejando un inquietante suspenso en el aire. Un nuevo murmullo irrumpió en sus pensamientos. «Ella es una de las elegidas», resonó la voz del hombre de la sombra en su mente, mientras María se enfrentaba a un futuro incierto donde la línea entre la realidad y el horror se desdibujaba. ¿Qué decisiones tomaría ahora que su hija estaba en el centro de esta siniestra trama? La luz de una farola titiló como un faro en la tormenta, pero el camino hacia ella estaba lleno de peligros. La búsqueda de respuestas había comenzado, y cada paso podía acercarla tanto al final de su sufrimiento como al comienzo de uno nuevo. ¿Podría salvar a Valeria antes de que fuera demasiado tarde? María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras se adentraba en la oscuridad. La voz del hombre de la sombra resonaba en su mente, una constante recordatorio de que el peligro acechaba. Estaba atrapada en un laberinto de sombras y el eco de los gritos de Valeria la perseguía. «No puedo dejarla», pensaba mientras su corazón latía con fuerza. Detrás de ella, las risas distantes se intensificaban, creando un ambiente de terror palpable. La angustia se apoderó de su pecho y el frío sudor le empapaba la frente. Dobló la esquina, esperando encontrar a su hija, pero todo lo que vio fue la penumbra. El callejón estaba vivo, pulsando con una energía oscura. Las paredes parecían susurrar secretos cada vez que se acercaba. «Ten cuidado», resonaba una voz en su interior, pero la desesperación la obligaba a seguir. Algunos metros más adelante se cruzó con un grupo de sombras danzantes, figuras solitarias con rostros desdibujados que miraban sin comprender. María sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Dónde?» «¿Estás, Valeria?», gritó, su voz atrapada por el frío de la noche. No hubo respuesta, solo el eco de su llamado. Con cada paso, la ansiedad crecía. Volvió a pensar en las luces, en la advertencia. Así que, sintiendo que cada segundo contaba, buscó una salida del callejón. De repente, un flash brilló en la periferia de su visión, una luz titilante que iluminó brevemente el oscuro camino. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Al acercarse, vio una pequeña lámpara en el suelo.
Sin dudarlo la recogió. Su luz era tenue, pero prometía revelar lo que la oscuridad ocultaba. Con la lámpara en mano, giró para buscar a Valeria. La luz pareció empujar las sombras, revelando un panorama inquietante. En cada esquina oscura había ojos que miraban, sombras que se movían. Sollozos escalofriantes emergieron de la negrura, pero no eran de su hija. Eran voces lejanas, que hablaban en un lenguaje extraño y desconcertante. María se detuvo, aterrorizada, sintiendo que esos ojos la seguían. «Debo encontrarla, debo protegerla», se repetía, pero el miedo era un ladrón de su fuerza. Justo en ese instante escuchó un susurro. «Ayúdame». La voz de Valeria era un hilo de esperanza en medio de la tormenta oscura. Con la lámpara guiándola, María se apresuró hacia el sonido. Sin embargo, las sombras se volvieron más densas, comenzando a formar figuras que parecían moverse para bloquear su camino. La madre sintió cómo la oscuridad intentaba engullirla, las paredes parecían cerrarse. «¡No!», gritó con desesperación. Giró la lámpara, pero la luz apenas afectaba a las sombras, incapaz de disipar el terror que las rodeaba. Tenía que encontrarlo, su hija, su única razón de luchar. Finalmente llegó a un espacio más amplio, un claro dentro de la oscuridad, donde la luz de su lámpara brilló con algo de fuerza. Frases incomprensibles surgieron del aire, como un canto sombrío, y de pronto volvió a escuchar el grito de Valeria, más cerca, más palpable. «Valeria», la llamó una vez más, pero en lugar de respuesta, una sombra más delgada que las demás se acercó, sus ojos brillando con una intensidad casi humana. «Ella es parte de esto», susurró, su voz como el susurro del viento al caer la noche. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era solo una sombra, esa figura había estado esperando. ¿Qué tipo de pacto había hecho su hija? La pregunta resonó en su mente mientras la sombra avanzaba, acercándose cada vez más. De repente, una visión fugaz apareció. Valeria, en medio de una ceremonia oscura, rodeada de figuras encapuchadas. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¡Valeria!», gritó, pero la sombra sonrió, y la imagen se desvaneció. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, se enfrentó a la oscuridad. Este era solo el comienzo de un horror que había estado acechando desde hace tiempo, y en el aire un nuevo susurro emergió. «Pronto, María, pronto sabrás la verdad». La luz de su lámpara parpadeó en un último intento de resistencia, antes de que la oscuridad la tragara por completo. ¿Podría salvar a su hija antes de que el secreto del pueblo la destruyera a ella también? María quedó paralizada, el eco de su propia voz aún retumbando en el aire grisáceo. La sombra frente a ella pareció hacerse más alta y delgada, como si se alimentara de su miedo. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, como 2 brasas ardiendo en la penumbra. «¿Qué le has hecho, monstruo?», desafió, aunque cada palabra salía entrecortada por el terror. La figura sonrió, una mueca grotesca que extendía sus labios más de lo que parecería posible. «Ella eligió, María, como muchos antes que ella». Las palabras eran melosas, como el veneno en un caramelo. «¿Eligió? ¿Qué quieres decir?». La voz de María temblaba, pero su instinto maternal la empujaba a seguir adelante. La sombra se acercó más, y el aire se volvió opresivo, como si la oscuridad estuviera viva y pudiera agarrarla con manos invisibles. «Hay fuerza en la oscuridad, poder que puedes dar y recibir», murmuró la sombra, susurrando con un tono hipnótico. Valeria vio lo que los demás temían. La invitamos a unirse. Ella está con nosotros ahora. María sintió una punzada en el corazón. Las palabras de la sombra se entrelazaban con un conocimiento aterrador. Todas las desapariciones del pueblo, aquellos rostros de personas que nunca volvieron. Un patrón se formaba.
Valeria estaría atrapada en un mundo que no conocía, en un horror que se burlaba de la luz. La lámpara en su mano comenzó a parpadear de nuevo, como si comprendiera la gravedad de la situación. La sombra retrocedió levemente. Tu luz no puede salvarla, ni a ti. La oscuridad es más poderosa aquí. Con el corazón en la garganta, María recordó las historias que solían contarse en su infancia, leyendas sobre pactos oscuros y sacrificios. Eran solo cuentos para asustar a los niños, pensaba entonces, pero ahora se sentía en el centro de uno de esos antiguos relatos. «Regrésame a ella», exigió, intentando mantener la voz firme. «La llevaré de vuelta, no hay pacto entre nosotras». Pero la sombra se rió, una risa hueca que reverberaba entre las paredes. «Ya es demasiado tarde, el pacto ya se ha sellado. Solo aquellos que en verdad aman pueden romperlo. Pero», y la sombra hizo una pausa, sus ojos resplandecían con un peligro sofocante. «¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario, incluso a perderte a ti misma?» María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una advertencia de algo oscuro que yacía en su interior. «Dímelo», dijo, sintiendo que su confianza se deslizaba. Ella no se detendría. Valeria era su prioridad. Para llevarla de regreso, deberás enfrentar tus propios miedos. Solo entonces la oscuridad te permitirá pasar. La sombra gesticuló hacia las paredes, donde las sombras parecían moverse con vida, como si las murmuraciones del pasado cobraran vida. María sintió una mezcla de determinación y terror. No podía dejar que las palabras de esa sombra la desvíen. «Estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa», respondió, apretando la lámpara con fuerza. Entonces la búsqueda se inicia. ¡Prepárate! La sombra se desvaneció, y los susurros se intensificaron, llenando el aire con olores de algo putrefacto y antiguo. María cerró los ojos, escuchando las voces. Era el momento de desenterrar lo que se había escondido. Aparecieron imágenes en su mente, visiones de un pueblo perdido, de sus secretos enterrados. Entonces, un grito desgarrador rasgó la oscuridad. ¡Mamá! Era Valeria, y el sonido era como un puñal. Todo su ser se encendió con la urgencia de salvarla. De repente, la lámpara brilló con fuerza, iluminando una puerta antigua en la pared. Era su única opción. Entraría ahí, sin importar los monstruos que enfrentara. Con un último vistazo a la oscuridad, cruzó el umbral, con la luz guiándola. Pero el eco de la risa de la sombra persistía en el aire, prometiendo que lo peor aún estaba por venir, y, quizás, había secretos que nunca debieron ser descubiertos. ¿Qué horrores la esperarían al otro lado? María respiró hondo mientras cruzaba la puerta. La luz de la lámpara, tan brillante, iluminaba un pasillo estrecho, cuyo final se perdía en la penumbra. El aire se tornó denso, casi palpable, y un frío helado la envolvió, como una sombra que se adhiriera a su piel. Avanzó, el eco de sus pasos resonando en un silencio aplastante. Las paredes parecían moverse, como si la observaran con ojos invisibles. Sabía que cada paso la llevaba más cerca de Valeria, pero también más profundo en un abismo de oscuridad. De repente, un susurro escalofriante llenó el aire. ¡María! El grito de su hija era claro, una mezcla de angustia y desesperación que atravesó su corazón. ¿Dónde estaba Valeria? Su intuición la guiaba, como un faro en la tormenta, pero la sombra de la duda la acechaba cada vez más cerca. Sintió que algo chasqueaba detrás de ella. Con un respingo giró la lámpara, pero solo encontró más oscuridad. «No estás sola», susurró una voz, un eco de la sombra. María cerró los ojos, tratando de aferrarse a su valentía. «Estás mintiendo, tu poder no me asusta». Sin embargo, el pasillo parecía extenderse eternamente, cada paso sintiéndose más pesado, como si la tierra intentara mantenerla en su lugar. Un olor a tierra húmeda y descomposición la invadió, y de repente se encontró ante una nueva puerta, desgastada y cubierta de moho.
Sus manos temblaban mientras alcanzaba el pomo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al abrirla, se halló en un vasto salón oscuro, completamente vacío, más allá de la luz tenue que proyectaba su lámpara. En el centro, una mesa antigua cubría un lienzo. Con un retorcido nudo en el estómago, se acercó a la mesa, sintiendo una atracción magnética. La tela se levantó suavemente con su toque, revelando lo que parecía ser un altar, donde yacían objetos familiares, cosas que pertenecían a aquellos que habían desaparecido, fotos, juguetes, joyas. El horror se apoderó de ella al reconocer una pequeña muñeca que había pertenecido ¡A Valeria! ¿Qué has hecho con ella?, gritó, la voz resonando en la oscuridad. ¡Devuélvemela! El silencio solo fue interrumpido por el crujir de la madera bajo sus pies. Entonces las sombras comenzaron a retorcerse en las esquinas del salón, tomando formas familiares. Los rostros de los desaparecidos flotaban en el aire. «Ellos eligieron», resonó una voz unísona, un coro de lamentos que llenaba el espacio. «¿Y tú, María, estás lista para elegir?» María sintió que su mundo se tambaleaba. Pensaba que podía encontrar a Valeria, pero ahora se daba cuenta de que enfrentaba algo más grande. «No quiero este poder», gritó, sintiendo que su voz se extinguía en la desesperación. Pero las sombras se acercaban, deslizándose hacia ella como un río oscuro. «Cada elección tiene un precio», susurró la sombra, apareciendo una vez más desde la penumbra. Su risa resonó mientras las figuras a su alrededor se volvían más turbulentas, llenando el aire con garras invisibles que intentaban atraparla. «¿Qué darías tú por tu hija?» El terror envolvió a María. No podría perder su alma por Valeria. Pero en su mente, los rostros de los desaparecidos la instaban a aceptar, a unirse a ellos en la oscuridad. Con el corazón latiendo en su garganta, se dio cuenta de que debía decidir: hundirse en la desesperación o enfrentarse a la sombra que prometía poder en la oscuridad. Las luces de la lámpara comenzaron a flaquear, y en ese momento un grito surgió del fondo del salón. «¡Mamá!». ¿Era Valeria o un eco de los que nunca volvieron? La risa de la sombra la envolvía, y María sintió que la elección se acercaba rápidamente. Pero, ¿podría afrontar el costo de su amor? En medio de la oscuridad, una pregunta resplandecía en su mente. ¿Estaba lista para sacrificar todo para salvar a su hija? El silencio que siguió fue abrumador, y antes de que María pudiera responder, un viento helado sopló a través del salón, arrastrándola a la oscuridad. La sombra reía, y ella supo que la hora había llegado, pero el precio podría ser más alto de lo jamás imaginó. ¿Qué elección se vería obligada a hacer para salvar lo que más amaba? María sintió cómo la oscuridad la envolvía, abrumándola como un manto pesado. Los ecos de los lamentos a su alrededor parecían volverse más intensos, cada lamento resonando en su pecho, punzando su alma. «¡Valeria!», gritó, su voz casi perdida en el vacío. La risa de la sombra se transformó en un siseo, burlándose de su dolor. Se obligó a pensar, necesitaba claridad, no podía permitir que el miedo la dominara. Caminó hacia adelante, tratando de encontrar una salida, buscando el origen del grito de su hija, pero cada paso parecía alejarla de Valeria en lugar de acercarla. «Si tan solo pudieras escucharme», murmuró, sintiendo su aliento helado batir contra su rostro. En ese instante, un destello de luz atravesó la penumbra, proyectando una imagen fugaz en la pared, la figura de Valeria, de espaldas, girándose lentamente hacia la sombra. El corazón de María se detuvo. «¡Valeria!», lanzó un grito desgarrador, pero el eco fue opacado por la voz que salía de las sombras. «Vas a dejar que el tiempo se lleve tu vida». Las figuras de los desaparecidos danzaban en la oscuridad, sus rostros mostraban cierta desesperanza, lágrimas congeladas atrapadas en sus mejillas. «Elige, María». Uno por uno, todos tuvieron que elegir.
María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si una fuerza invisible intentara separarla de su hija. «Debes dejar de jugar con nosotros», gritó, sintiendo que sus emociones la desbordaban. «He venido a salvar a Valeria». «Y así lo harás, pero a un costo», replicó la sombra con una voz profunda y retumbante. «Si quieres a tu hija de vuelta, debes aprender que la oscuridad también ofrece regalos. Sustituir una vida por otra es solo el principio». La luz titilante comenzó a parpadear de nuevo. En medio de la confusión, María vislumbró claramente lo que estaba sobre la mesa. Entre los objetos perdidos encontró una carnada, un pequeño frasco de cristal con un líquido espeso, oscuro como la noche. Su razón le gritaba que no lo tocara, que no diera un paso más, pero su corazón le instaba a actuar. «Claro que puedo hacer esto, hacer la elección correcta», pensó, temblando de miedo. «Elegir para vivir o elegir para perder». La vía de escape se tornó en una trampa. La sombra se desperezó, acercándose hacia ella, las garras brillando en la tenue luz de la lámpara. El reflejo en el frasco pareció cambiar, mostrando una escena aterradora. Valeria atrapada en un lugar que parecía un laberinto de espejos, su rostro distorsionado por el sufrimiento, llamándola aún más intensamente. María se sintió abrumada mientras un torrente de decisiones la arrastraba. «Si tomas eso», resonó la voz de la sombra, «no habrá vuelta atrás. Te ofreceré el poder que deseas, pero tomarás el lugar de lo perdido». «¡No!», gritó, ahora groggy. El tiempo se ralentizó, el miedo y el deseo chocando en su pecho. Una certeza apremiante llenaba el aire y supo que debía actuar. Con un movimiento decidido, extendió la mano hacia el frasco, sintiendo el frío lacerante de su superficie. En el último instante, recordó las risas de Valeria, sus ojos brillantes llenos de vida. «No puedo dejar que esto la consuma». Las sombras se acercaron, tratando de envolverla. Con un grito resonante que resonó en toda la estancia, rompió la calma. «¡Valeria! ¡Estoy aquí!». De repente, la luz de la lámpara explotó, llenando el lugar de un brillo deslumbrante. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las sombras se agitaron, arrastrándose hacia atrás, y el frasco cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido negro comenzó a burbujear, liberando un vapor oscuro que llenó el salón. «No puedes huir de tu destino, María», retumbó la sombra en un grito colérico. «El precio debe pagarse». Mientras se tambadeaba en medio de la confusión y el caos, había algo más. Un truco, una forma de salvar a Valeria sin perder su alma. Si la oscuridad tiene poder, entonces esa misma oscuridad también puede ser desafiada. La determinación le recorrió el cuerpo y supo que estaba lista para enfrentarse a la sombra. Sin embargo, en ese momento de revelación, un grito desgarrador resonó desde las profundidades. «¡Mamá, no me dejes!». Era Valeria, y su voz congeló la sangre en las venas de María. La sombra reía, alimentándose de su miedo, atrapando cada pedazo de su voluntad. El mundo se desvaneció a su alrededor mientras la oscuridad la envolvía, y una pregunta aterradora apareció en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba o sucumbiría a la sombra? La oscuridad se espesó como un manto, y María sintió que la presión la ahogaba. Su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho. «Valeria», susurró, su voz apenas audible en el torbellino de sonidos que la rodeaban. Las risas de la sombra se reían de su desespero, un eco de promesas y amenazas entrelazadas. Frente a ella, el vapor denso del frasco roto flotaba en el aire, trayendo consigo una sensación de peligro palpable. María apretó los dientes, luchando contra el pánico que bullía en su interior.
La sombra parecía hacerse más sólida, sus garras estirándose como tentáculos listos para capturarla. En ese instante, la angustia de Valeria se convirtió en una especie de antorcha en la oscuridad, guiando su camino. «Debes enfrentar tus miedos», resonó la voz de la sombra, descompuesta en 1000 ecos ominosos. «Solo así podrás salvarla». Sin pensarlo más, María se apretó el pecho, sintiendo la determinación borboteando en su interior. «No me tomarás, no nuevamente». Con cada palabra, la luz del salón se encendía de a poco, una lucha tenue contra la oscuridad que intentaba absorberla. Se giró, buscando entre las sombras. El laberinto de espejos comenzó a dibujarse en su mente, comprendiendo que cada reflejo era una parte de su propia alma. «Valeria, estoy aquí, te encontraré», gritó, su voz resonando con un eco firme. «¿Crees que puedes desafiarme?», la sombra replicó, burlona, mientras las figuras de los perdidos danzaban, sus ojos tristes reflejando un destino que no quería enfrentar. «No has visto la verdad, no sabes el costo que implica la libertad». Las imágenes se agolpaban en su mente, Valeria atrapada en el laberinto, la desesperación brillando en sus ojos. María cerró los ojos un segundo pidiendo fuerza a los recuerdos de su hija, su risa, su ternura. Eran las armas que necesitaba, un escudo contra la desesperanza que amenazaba con consumirla. A medida que avanzaba, una energía crujiente recorrió la sala, como si la oscuridad misma estuviera temiendo su presencia. «No más», exclamó, levantando los brazos en un gesto de desafío. «No permitiré que esto se lleve a mi hija». Con cada palabra, un destello de luz estallaba a su alrededor, resonando como un canto de batalla contra las sombras. De repente, la sombra se detuvo. La risa se detuvo de inmediato, su rostro distorsionado en incredulidad. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz temblando. «Lo que debería haberte hecho hace mucho tiempo», contestó María, respirando hondo. «Yo no soy solo un eco de miedo, soy su madre, y necesito creer que puedo romper esta maldición». El laberinto de espejos comenzó a brillar, cada superficie ahora reflejando no solo sombras, sino destellos de esperanza. María comprendió que cada paso que daba la acercaba a Valeria, y la distancia entre ellas se acortaba a medida que la luz luchaba con la oscuridad. Pero en la esquina de su visión una mancha negra comenzó a crecer, las sombras recobrando fuerza, alimentándose del miedo que aún anidaba en su pecho. «No puedes escapar de mí, María. Los secretos del pasado siempre vuelven a cobrar su precio». La desesperación intentó anidar en el fondo de su ser, pero María decidió rechazarla. Todo el dolor de la pérdida, la angustia y esa profunda conexión con su hija se transformaron en una energía que empezó a brillar en su interior. La sombra se retorció, su forma oscura temblando ante el brillo que comenzaba a emanar de ella. Un grito profundo resonó, emanando de la sombra, como si el mismo espacio se desgarrara. Una parte de María sintió simpatía, como si también le estuviera pidiendo ayuda. «Valeria, aguanta», gritó, avanzando con determinación, lista para hacer lo que fuera necesario. Entonces, como un destello eléctrico, el mundo giró. Las sombras comenzaron a disolverse, y en su lugar surgió una puerta entreabierta. «¿Qué hay detrás?», murmuró María, perpleja y temerosa. Sabía que era una oportunidad, pero también un riesgo desmedido. Un aliento helado acarició su nuca, y la voz de la sombra resonó nuevamente, esta vez más baja, casi susurrante. «¿Te atreverás a cruzar esa puerta? ¿Sabes que lo que encontrarás puede ser peor que lo que has enfrentado hasta ahora?» María miró la puerta, su corazón retumbando en sus oídos. «No puedo dar marcha atrás», pensó, mientras el eco de las risas retumbaba en la distancia. La elección estaba ante ella, y aunque la esperanza la empujaba, la desesperación también acechaba en las sombras. Con un último suspiro, se preparó para cruzar. «Siempre te elijo, Valeria»,
prometió, dejando atrás la seguridad de lo conocido. El peligro aguardaba al otro lado, pero estaba decidida a confrontar cualquier horror que tuviera que enfrentar. Dando un paso adelante se preguntó, ¿sería capaz de enfrentarse a su destino, o esta podría ser la última vez que viera a su hija? El aire al otro lado de la puerta era pesado, denso como un mar de niebla que se adentraba en sus pulmones. María sintió como si estuviera cruzando a otra dimensión, un lugar donde la realidad y las pesadillas se entrelazaban. La luz detrás de ella se desvaneció lentamente, dejando un rastro de sombras que parecían intentar detenerla. Valeria, susurró, sintiendo que su voz se perdía en la bruma. Al dar un paso más, la niebla se disipó, revelando una habitación vacía, llena de espejos rotos. Cada fragmento reflejaba una imagen distorsionada de ella misma, cada uno conteniendo un rincón de su alma. Ruidos sutiles resonaban a su alrededor, como susurros de aquellos que habían caído antes que ella. En el centro de la habitación había una figura borrosa, una sombra que titilaba entre la penumbra. María se acercó, su corazón golpeando fuerte mientras sus pies se movían a un ritmo casi hipnótico. «¿Valeria?», llamó con un hilo de esperanza. La figura se mantuvo en silencio, pero en los espejos empezaron a verse visiones. Imágenes de una niña pequeña, riendo en un parque, correteando y jugando. Era su hija. María sintió una punzada de amor y dolor al mismo tiempo. «No te preocupes, estoy aquí», se ungió a sí misma con su propio calor emocional, impulsándose a seguir. A medida que avanzaba, la forma oscura comenzó a ganar forma. La sombra tomó la forma de una mujer, con ojos profundos y llenos de tristeza. Era casi un reflejo de ella misma, pero con una sonrisa torcida que parecía burlarse de su desesperación. «¿Qué te trae aquí, madre?», preguntó la figura, su voz mezclándose con el eco de las risas antiguas. «Vine a traerte de vuelta, no tienes que seguir atrapada aquí», afirmó María, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en determinación. «Atrapada, este lugar es mi hogar». La sombra sonrió, y la risa resonó fuerte, como si las paredes mismas estuvieran disfrutando el momento. «El miedo no es una prisión, es un refugio. Aquí nunca te sentirás sola». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No eres ella», murmuró, casi para sí misma, mientras sus recuerdos giraban en su mente. Risas compartidas, abrazos, la alegría de la maternidad. Valeria necesita volver. «Pero el precio es alto», la sombra dijo, acercándose más, cada paso revelando rasgos más violentos y deformados. «Todo lo que has amado tiene un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». María tragó saliva, el sudor frío acumulándose en su frente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su hija? «Haré lo que sea necesario», contestó con firmeza, intentando no dejar que el miedo se hiciera cargo. De repente, los espejos comenzaron a agitarse, mostrando escenas perturbadoras, otros padres, otros hijos, todos atrapados en sus propias sombras. Las visiones de dolor y sufrimiento la golpearon con fuerza, un recordatorio de que no era la primera en atravesar este infierno. Sin embargo, María sintió que esa era su lucha, su carga que debía llevar. «Solo quiero a mi hija», repitió, su voz más fuerte, resonando con una valentía renovada. «Si eso decides, entonces debes enfrentarte a mí en total oscuridad», la sombra retó, sus ojos brillando con una luz siniestra. «¿Tu amor es lo suficientemente poderoso como para derrotar a lo que he creado de ti misma?». María sintió cómo la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor. No había espacio para el miedo. Con los recuerdos de Valeria iluminando su alma, se preparó para luchar, sabiendo que cada paso implicaba dejar atrás las piezas de su ser. Mientras entraba en la penumbra, sus pensamientos se entrelazaban con la voz de la sombra que resonaba a su alrededor.
Este será un duelo de almas, madre. Estás lista para perder todo por tu amor. La presión se intensificó a su alrededor, y en su pecho la determinación estalló como un fuego. Pero antes de que pudiera debatir su próxima jugada, un eco resonante llenó la habitación, y sombras comenzaron a atrapar sus piernas. ¿Qué más está oculto en esta oscuridad?, reflexionó, avanzando con cautela, el sudor deslizándose por su frente. ¿Qué más tendré que sacrificar para salvarte, Valeria? La sombra sonrió, pero esta vez un rayo de duda atravesó su mirada. Bienvenida a tu condena, María. La verdad detrás de la salvación es un espejo que corta. María sintió el estremecimiento de la realidad al cerrar la brecha entre ellas. Todo estaba a punto de revelarse, y la elección sería definitiva, la libertad o la perdición. Sin embargo, un viento helado estremeció su ser, sacudiendo todo a su alrededor. Lo que estaba por venir podría ser tan aterrador que incluso el amor no podría protegerla. ¿Qué revelaciones nos aguardan y a qué costo?, pensó, mientras un rugido oscuro resonó dentro de los espejos, en una sinfonía de risas escalofriantes que la instaban a seguir adelante. La penumbra que rodeaba a María se espesó, como si múltiples manos invisibles intentaran arrastrarla hacia un abismo sin fin. Sus latidos resonaban en su cabeza, incapaz de determinar si aún podía escapar de esta trampa. Los espejos temblaban, y de cada fragmento quebrado emergían ecos de voces suplicantes. «¡María, ayuda!», gritaba un niño, su rostro distorsionado en uno de los espejos. Era un reflejo herido de centenares de almas aprisionadas en este lugar, cada una con su propio terror, su propia historia. No había tiempo para dudar. La sombra, más sólida ahora, extendió una mano macabra hacia ella. «Dame lo que te pertenece, y quizás te dé lo que buscas», susurró, su voz un eco distante y seductor. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Tu juego es repugnante», le contestó, esforzándose por mantenerse en pie. Se abalanzó hacia lo que parecía ser el corazón de la oscuridad, ese punto donde la angustia se unía a su voluntad. Mientras avanzaba, las visiones comenzaron a cambiar. Su hogar apareció ante ella, pero no como lo recordaba. Las paredes estaban manchadas, la risa infantil desaparecida, y en su lugar un silencio opresivo se cernía. Podía ver a Valeria jugar, su reflejo riendo en el jardín, pero al acercarse, la imagen se desvaneció como humo en el viento. «¡Valeria!», gritó, el eco de su voz resonando en el aire viciado. Las risas de la niña ahora resonaban en sus oídos, pero eran risas de burla. La sombra chasqueó los dedos, y las risas se transformaron en gritos desgarradores que retumbaban en su mente. «Vas a dejar que ella siga así. Eres tú la que ha fallado». La sombra tomó forma, transformándose en una versión horrible de Valeria, su rostro distorsionado pero familiar. «Tú la has perdido, y yo te haré recordar cuánto duele la culpa». María sintió que su corazón se rompía. «No, no es verdad», replicó, pero sus palabras se perdieron. Los recuerdos de Valeria eran una jugosa tentación, llevándola a rendirse a la amargura, a dejarse ganar por la desesperación. La alegoría de Valeria se convirtió en sombras danzantes que la rodeaban, y cada una parecía gritar su nombre de manera que le penetraba el alma. «Voy a encontrarte, no puedo perderte otra vez», prometió con los ojos llenos de lágrimas, incrédula de la traición que su propia mente le maquinaba. Las paredes comenzaron a cerrarse, como si la habitación misma intentara devorarla. «Mira lo que has creado», dijo la sombra, señalando los espejos. «Todo este dolor es obra tuya. ¿Estás preparada para enfrentarte a ti misma?».
Las imágenes de su vida corrieron ante ella, los momentos felices, las risas, pero también los gritos, la indiferencia, los momentos que ella nunca había querido ver. Era una cadena que la mantenía prisionera, un ciclo de culpa que la sometía a la sombra. «Debo enfrentarlo, no puedo permitir que este lugar me consuma», susurró, cerrando los ojos, reuniendo cada atisbo de fuerza que le quedaba. Con un grito se lanzó hacia el primer espejo, dispuesto a romper no solo el cristal, sino la maldición que la mantenía allí. A medida que sus manos chocaban contra la superficie, la habitación resonó con un grito agudo, una señal de que el cambio estaba por venir. De repente, el mundo se sacudió y las sombras comenzaron a desvanecerse, casi como si estuvieran temerosas de su espíritu indomable. María sentía el poder de su amor llenando el espacio. La luz se filtraba a través de los espejos rotos, y por un instante la figura de Valeria brilló en medio de la oscuridad. «Llámame», le dijo la imagen de Valeria, su voz leve y esperanzadora, entrelazada con los ecos del miedo. «Nunca te has ido de mí». Pero María sabía que estaba lejos de estar a salvo. ¿Qué costo tendría realmente esa luz, y qué otros secretos la sombra aún ocultaba? «¿Qué más debe suceder antes de que pueda liberarte?», se preguntó, sintiendo que la oscura invasión no había terminado. En su pecho, un sentimiento de esperanza luchaba con el creciente horror, los ecos de las voces en la penumbra cada vez más fuertes. Sin embargo, en el momento en que su mano atravesó el reflejo, la crispación de la oscuridad se volvió palpable, como una tormenta esperando a estallar. Tal vez, al final, lo que buscaban no era solo rescatar a Valeria, sino enfrentarse verdaderamente a cada sombra que había creado. Las luces comenzaron a parpadear y el rugido de las sombras resonó a su alrededor. ¿Podría triunfar sobre el terror que la había seguido toda su vida? La respuesta lo definiría todo, pero no estaba lista para la siguiente. Revelación que acechaba en las profundidades. ¿Qué nuevos horrores van a surgir de este duelo de sombras?, reflexionó, mientras el espejo brillaba intensamente, como un portal a su propio destino. María sintió cómo cada fragmento de fuerza acumulado la abrumaba. Su corazón latía desbocado, mientras su mano atravesaba el espejo. La luz emanaba de su interior, y un resplandor cálido iluminó la oscuridad a su alrededor. La figura de Valeria se volvió clara, emergiendo de las sombras como un faro de esperanza en la tormenta de su miedo. «¡Mamá!», gritó Valeria, su voz llena de emoción y alegría. María sintió que un torrente de amor la envolvía. Su determinación se renovaba con cada latido, su corazón, pero no podía dejar que la emoción la distrajera del desafío que aún le esperaba. Aunque la figura de su hija estaba cerca, las sombras también se arremolinaban, intentando socavar su esperanza. María comprendió que cada paso era una danza entre el amor y el miedo. «No puedo dejar que esto me consuma», pensó, su mirada fija en la sombra que aún reía burlona, al acecho en las esquinas del salón. «Tu amor no puede salvarla», murmuró la sombra, la voz hecha al eco de los temores y culpas que la habían atormentado. «Ella eligió seguirte hasta aquí, pero ¿estarás dispuesta a perderlo todo por ella?». María se plantó firme, su voz resonó con seguridad. «No soy ninguna de tus elecciones, soy su madre, y no voy a dejar que el miedo decida por mí». Sintió cómo la luz dentro de ella aumentaba, alimentándose de su amor por Valeria, cada recuerdo especial que compartieron alimentando su valor. La sombra, desdibujándose por un momento en la luz intensa, intentó recuperar el control. «No puedes resistir la oscuridad, nadie puede». Su risa se desvaneció en un siseo, como un vendaval recorriendo la habitación. Sin embargo, parecía que tanto temor había comenzado a desvanecerse. María entendió que cada reflexión en aquel laberinto de espejos era una parte de su vida, no solo los momentos oscuros, sino también los llenos de luz y risas. «Cada horror tiene su precio, y yo estoy dispuesta a pagarlo»,
se dijo, sintiendo que la valentía brotaba desde lo más profundo de su ser. «Valeria, ven aquí», gritó, extendiendo su mano, llamando a su hija mientras las sombras intentaban recuperar el control. La figura de Valeria sonrió, pero pudo notar en su rostro una mezcla de miedo y determinación, reflejando el dilema que la oscuridad había suscitado en ella. El aire se volvió pesado cuando María sintió que una repentina tormenta envolvía la habitación, como si la sombra estuviera por desatar toda su ira. «Cruzaste un límite que nunca debiste tocar», siseó. «Mamá», Valeria gritó, y con ese llamado la luz pareció explotar en un brillo espectacular. La tensión se volvía palpable y cada sombra comenzó a desgajarse, desmaterializándose en un torbellino de oscuridad. María, con la energía de su amor empujándola hacia adelante, como si se moviera por un instinto primitivo, cargó hacia la sombra, sus ojos decididos como nunca. «Esto no es un juego», sentenció. «Valeria y yo nunca seremos parte de tu horror». La figura oscura comenzó a desvanecerse en un torbellino de gritos, mientras las visiones de las almas atormentadas empezaron a fluir a su alrededor, instándola a hacer lo que cualquiera hubiera temido. «Libéralas, María, regresa con lo que has traído». Desesperada, María cerró los ojos, sintiendo cada recuerdo que amanecía en ella. En ese instante comprendió que el poder no venía solo de la luz, sino de toda su historia, de los momentos difíciles, del amor, del dolor. «Soy la madre de Valeria, soy el amor que lucha contra la oscuridad», gritó, y su voz resonó como un rugido. Con cada palabra, la sombra se disolvió aún más, su forma temiendo la intensidad de la luz que comenzaba a brillar desde lo más profundo de su ser. En ese momento se dio cuenta de que el verdadero costo del poder era la aceptación de su vulnerabilidad. «Mamá». Una vez más, Valeria la llamó, su figura cada vez más clara en el torbellino de luz. María extendió su mano, el ansia de unirse a su hija encendiendo una chispa que prendió el aire. Los espejos comenzaron a romperse y las sombras se retiraron. Finalmente, Valeria cruzó el umbral. María sintió el abrazo de su hija. «¡Lo lograste!», exclamó Valeria, con lágrimas de felicidad en sus ojos. La sonrisa iluminó el rostro de María mientras ambas se unían, el amor entre ellas brillando en el aire como un faro. Las sombras comenzaron a desvanecerse por completo, finalmente liberándose de la desgracia que una vez las había mantenido prisioneras. La figura de la sombra se rasgó en 1000 fragmentos, sus risas reemplazadas por un silencio abrumador. «Te elijo, Valeria, siempre», respondió María, sintiéndose aliviada de que a pesar del horror que enfrentaron, habían logrado vencerlo juntas. El oscuro laberinto del pasado se desvanecía en el aire, mientras la luz se reafirmaba a su alrededor. La vida que pensaba perdida se reconstruía en un nuevo amanecer. Mientras caminaban hacia la luz y la puerta se abría, María sabía que su vida nunca sería la misma, pero al menos Valeria estaba a salvo. «Nunca más dejaremos que el miedo nos controle», prometió María, mientras juntas emergían del infierno al que se habían enfrentado. Quedaron abrazadas. El pueblo aún podía ser un lugar de secretos oscuros, pero ahora habían encontrado su luz en medio de la sombra. Cada paso resonaba con la promesa de un futuro en el que siempre se elegirían una a la otra, donde el amor y la esperanza superarían el terror. Ahora que la historia ha llegado a su fin, ¿ya te has suscrito al canal? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y muestra tu apoyo a cada cuento que compartimos aquí. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el cuento. Desenlace. Queremos leer lo que piensas. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre. No esperes ni un segundo más, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.